En este capítulo vamos a hablar sobre la demostración de las funciones homográficas, inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, cada una con su inversa a través de ejercicios. Inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Vamos a ver cuándo una función es inyectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? Tenemos que una función es inyectiva cuando una función f de a en b es inyectiva si, solamente si, tenemos que para todo x1, x2 elemento del dominio de A, existe un f de x1 igual a un f de x2, por lo tanto vamos a tener que necesariamente el x1 va a ser igual al x2. Ahí es cuando esta condición se debe cumplir para que tenga una función inyectiva, que los x1 y los x2 que pertenecen al dominio de A, el f de x1 debe ser igual al f de x2, pues necesariamente el x1 debe ser igual al x2, o también lo que es equivalente a que una función de A evaluada en B es inyectiva si, solamente si, lo contrario, que para un x1, x2 elemento del dominio de A existe un f de x1 diferente de un f de x2, por lo que el x1 es necesariamente diferente del x2. Estas dos condiciones son equivalentes, por lo que recordando las leyes de proposiciones que tenemos, sería P, entonces Q es equivalente, esto sería la primera propiedad, P entonces Q, que es equivalente a no P, que acá está negando que sería f de x diferente de f de x2, no P, entonces no Q. Yeah. Ahora lo que vamos a tener es qué es necesario para que una función sea sobreyectiva. Ya. Para que una función de a en b es sobreyectiva si, solamente si, para todo y elemento del conjunto de llegada B existe al menos un x elemento de A, por lo que tenemos que y es igual a f de x, lo que también es que el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada, que en este caso es B. Ahora cuando una función es biyectiva, una función biyectiva. Una función es biyectiva siempre y cuando cumpla las dos condiciones, que sea inyectiva
que sea inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, si aquí la función es inyectiva y acá es sobreyectiva, vamos a tener que la función en sí de A evaluada en B es biyectiva. Es biyectiva. Para esto podemos tener que encontrar la inversa de la función inversa. La función inversa de f evaluada en A, en B, tal que a x le corresponde un y igual a f de x, es igual a f a la menos 1, que en este caso el conjunto de llegada pasa a ser el conjunto de salida, que sería de b en a, tal que un y le corresponde un x igual a f de menos 1 de y. Pero aquí vamos a aplicar un cambio de variable. Que esto se debe, que vamos a cambiar la x por la y, sin alterar el dominio, que en este caso el dominio o el conjunto de salida, que es B, y el conjunto de llegada es A. Esto no vamos a alterar, por lo que la función inversa en sí nos quedaría f de menos 1 de b en a, tal que a un x le corresponde un y igual a f de menos 1 de x. Únicamente hemos cambiado la y por la x de acá, entonces esta sería esencialmente la función inversa de la función a evaluada en b. Para lo que vamos a demostrar con ejercicios. Para esto podemos veamos un ejercicio que podría ser una función f, para que el conjunto sea reales menos el 1, hay que reales menos el 3, tal que un x le corresponde un y igual a f de x igual a, sería, como estamos dando funciones homográficas, 3x más 6 sobre x menos 1. Ya. Aquí tenemos la función de un conjunto de salida que sería dominio reales menos del 1, conjuntos de reales menos de 3, un x evaluado en y que es igual a f de x, que es igual a una función homográfica, que es 3x sobre x menos 1. Ahora lo que queremos demostrar es, por demostrar que esta función f es inyectiva. Todo esto hacemos para demostrar que la función en sí va a ser biyectiva, pues tenemos que ir de paso en paso. Primero demostrando, como acá, como mostramos anteriormente, primero inyectiva. Por lo que vamos a demostrar que para todo x1, x2, elemento de dominio, que sería reales menos el 1, hay un f de x1 igual a un f de x2, que necesariamente el x1 va a ser igual al x2. Ahora vamos a empezar con la demostración. Vamos a empezar con la demostración.
Primero vamos a demostrar que 3x1 más 6 sobre x1 menos 1 es igual a 3x2 más 6 sobre x2 menos 1. Tenemos que llegar a que x1 es igual a x2 para que cumpla que f es inyectiva. Por lo que algebraicamente podemos hacer lo siguiente. Pasamos a multiplicar de un miembro al otro miembro y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el x menos 2, x2 menos 1 por 3x1 más 6, igual que acá. Ahora resolviendo nos va a quedar lo siguiente. 3x1 x2 menos 3x1 más 6 x2 menos 6 es igual a 3x1 x2 menos 3x2 más 6x1 menos 6. Para la axioma aditiva podemos eliminar este término de aquí con este de acá, al igual que este 6 con este 6. Podemos también pasar los x1, serían estos, y este a un solo miembro. Sería menos 3x1 menos 6x1 es igual a menos 3x2 menos 6x2. Aplicando factor común nos queda esto. x1 se multiplica menos 3 menos 6, que es igual a x2 que multiplica menos 3 menos 6. Dividimos por el mismo número a la igualdad y se nos da esto. Y llegamos a la demostración que x1 es igual a x2. Por lo que tenemos que la función f es inyectiva. Ya. Ahora vamos a demostrar, por demostrar que f es sobreyectiva. Para lo cual vamos a hacer la siguiente demostración. Vamos a calcular el recorrido. Cálculo del recorrido de esta función. Encontrando el recorrido de esta función nos tiene que dar lo mismo que el recorrido de la función que tenemos como ejemplo principalmente. Entonces tenemos cálculo del recorrido. Ya. Vamos a comenzar.